Se inició el 2 de abril del 2017. Recibo una paciente de 19 años, tenía un embarazo de 22 semanas, contracciones uterinas y estaba en mal estado general y refería maniobras abortivas clandestinas. El hecho de tratarse de una práctica no médica llena de dudas, y cuando uno como médico en una guardia tiene que resolver situaciones, esta duda la verdad que fue trascendental. También es cierto que se trataba de un embarazo avanzado, lo que generaba una situación en la cual podían hacer un recién nacido vivo y con muchísimas chances de que, si sobrevivía, de que haya secuelas irreversibles en la vida del neonato. Pensemos que un embarazo de 5 meses es un desarrollado, es decir, con todos sus órganos formados, obviamente que no desarrollados del todo, porque eso, si no habría ningún problema en su nacimiento. La decisión que tomé yo fue proteger tanto la salud de la madre y proteger la salud del recién nacido, porque en definitiva de esa manera protegía también la salud de la madre. Así que esa fue la conducta que tomé, y así fueron las medidas que se tomaron, tanto médicas como de estudios complementarios. En este caso, el peso estimado por ecografía era superior a 500 gramos. Es importante recalcar en este caso que desde el punto de vista médico, cuando uno habla de aborto, la misma Organización Mundial de la Salud da una definición de aborto. Por eso cuando uno escucha que impidió un aborto, desde el punto de vista médico, insisto, a partir de la definición de aborto, esto no se trataba de un aborto, sino se trataba de un parto pretérmino, ¿sí? ¿Cómo se hace para que ese niño deje de vivir en el vientre materno y cómo se extrae? Bien, hay guías que marcan eso. En particular, la guía de la Organización Mundial de la Salud es bien clara y se expide respecto de que a partir de las 22 semanas, a partir de las 20 semanas, el procedimiento a realizarse se llama dilatación y evacuación. Tiene que asegurarse la muerte fetal intraútero y se dilata el cuello del útero, que es el orificio que comunica con la vagina, que es desde donde salen los bebés en un nacimiento normal. Se dilata ese orificio, después se introduce un instrumental a través del cuello del útero, donde se va extrayendo las partes fetales. La muerte dentro del útero se produce a través de se inyecta una solución salina dentro del útero. Eso produce la muerte fetal, ¿sí? Es una cuestión osmótica y bueno, produce la muerte del feto. A ver si comprendimos. Usted tiene que matarlo, el feto está vivo, tiene 500 gramos de peso, 22 semanas de crecimiento, usted tiene que matarlo dentro del útero y luego extraerlo en partes. Y la otra opción es sacarlo vivo y que los neonatólogos lo asistan para que sobreviva, con las consecuencias, digamos, no es una cosa menor. Usted no, tiene que definitivamente. Matar un feto. Sí, es tomar esa decisión de matar un feto. Insisto que estamos hablando de una edad gestacional en la que es viable, hoy día es viable. Así que, bueno. Corría en riesgo la mamá y el bebé. Definitivamente corría en riesgo la vida de la madre. Ya la paciente asiste con un estado de salud no bueno, o sea, estaba en estado crítico. Y esto tiene que ver con la práctica cotidiana en una guardia de ginecología. Cuando uno asiste a una paciente que refiere maniobras abortivas clandestinas,
uno debe considerar que las condiciones de asepsia no fueron las adecuadas, debe tener en cuenta determinados parámetros de manera de no soslayar la posibilidad de una infección grave y que derive en la muerte de la paciente. Eso por un lado. Por el otro lado, estamos hablando de un desarrollo uterino bastante avanzado y en estas circunstancias existe un alto riesgo de que las hemorragias sean muy grandes. Esto maximizando por este lado. Cuando uno hace la dilatación y evacuación es un trabajo que se hace a ciegas, uno no está viendo lo que extrae, sino que agarra con la pinza y extrae. Y este tipo, las fetotomías, al hacerse a ciegas, puede generar lesiones en el útero. Estas lesiones, insisto, con un útero tan desarrollado, pueden determinar hemorragias que determinen la muerte de la paciente. ¿La joven llegó a la guardia pidiendo un aborto o llegó a la guardia en un estado de salud delicado? La joven llegó a la guardia en un estado de salud delicado. ¿Estaba acompañada? ¿Estaba sola? Estaba acompañada por un familiar que en ese momento, bueno, fue poco lo que pudo aportar porque la urgencia del momento obligaba a tomar todos los recaudos a los fines de evitar un empeoramiento de la salud de la paciente. ¿Y usted pudo hablar después con ella y decirle cuál había sido la decisión? Sí. Con ella se le comentaba cuál era la decisión. Hay que tener en cuenta que la paciente estaba en una situación muy desventajosa desde el punto de vista anímico y era todo un desafío poder explicarle esta situación, ¿no? Porque por fuera de este momento tan estresante uno lo puede comprender, pero tratar de hacerlo entender a una paciente en este estado, con dolores, con fiebre y con un contexto social bastante difícil, que fue la que le determinó su cuadro clínico en definitiva, era todo un desafío. Así que en lo que se pudo hacer dentro de la guardia se le explicó bueno, al día siguiente ya con otro panorama, con todo el servicio de ginecología informado, habiendo informado a las autoridades del hospital y a todo un servicio multidisciplinario para poder abordar a la paciente, bueno, se le informó ya de otra manera, con profesionales de la salud mental, con profesionales de servicio social, y bueno, se le planteó el cuadro que porque ella iba a quedar internada. ¿Usted la medicó o le realizó un tratamiento para que no avanzara ese intento de aborto? Sí. Para que la intención, en mi caso, fue primero salvaguardar la salud de la paciente y dentro de las medidas que tomé fueron inhibir, porque ella tenía contracciones uterinas que son... Las contracciones uterinas son esas las que son responsables de la expulsión del contenido del útero. Entonces, como tenía contracciones aisladas, es decir, no tenía fuertes contracciones que amenacen con la finalización inminente del embarazo, pero las tenía, entonces yo di medicación para detenerlas al tiempo que abordaba su cuadro más crítico, ¿no? Su fiebre, su posible infección. ¿Al final del día usted se fue con la sensación de haber salvado 2 vidas? Yo me fui con sentimientos muy encontrados. Porque desde ya la situación era muy delicada. No me fui conforme en absoluto porque había una mujer que sufría. Creo que, entre paréntesis, hoy día nadie puede estar conforme con nada de lo que pasó porque hay una persona que sigue sufriendo. A pesar de que la decisión que había tomado yo se podía revertir al día siguiente y
¿cómo se llama? La terminación podía ser otra. Sin embargo, así no ocurrió. ¿Imaginaba que iba a terminar esto en una denuncia o en una comparecencia ante la justicia o en un juicio que podría tener un resultado impensado? De ninguna manera, de ninguna manera. Lo que estamos diciendo es que no es la paciente ni la familia la que hace la denuncia. No, de ninguna manera. No. Personas ajenas a la familia. Personas ajenas a la familia con otro tipo de intereses. Fines diferentes. Bien. ¿El embarazo finalmente llegó a término? ¿El niño nació? El embarazo no llegó a término. El embarazo se interrumpió con un feto viable. Insisto, esto no fue una decisión que tomé yo. Fue todo un conjunto, todo un grupo interdisciplinario, servicio social, salud mental, neonatología, ginecología, la dirección del hospital. Finalmente llegamos nos reunimos, conversamos del tema y finalmente se resolvió que el embarazo se terminaría a las 35 semanas, 7 meses y medio, con un feto viable, de manera de evitar la posibilidad de un sufrimiento físico para el recién nacido. Se le comunicó a la paciente, se le preguntó cuál pretendía que sería la vía más indicada para finalizar el embarazo. La paciente decidió que sea cesárea. Se respetó eso, se les comunicó cuáles eran los pros y los contras de cada una de las decisiones. Y ella, decidió que sea una cesárea y nació un recién nacido, fue viable y se dio en adopción. ¿Por qué no va este movimiento contra el hospital y solo contra el médico que atendió la emergencia? Porque en última instancia, como usted bien decía, esta decisión la suya pudo haber sido revertida al día siguiente por un equipo médico, si hubieran encontrado que usted hubiera cometido un error. ¿Por qué solamente la acción legal va contra usted y no contra el hospital? Esa respuesta no se la puedo dar, ni le puedo dar esa respuesta, ni tampoco le puedo dar la respuesta de por qué esta paciente había sido atendida en otro hospital y no sé, son las cosas que se me reclaman a mí no se habían hecho en otro hospital. Usted está describiendo una situación clínica, en ningún momento ideológica, ¿esto es así? Definitivamente, porque esto es algo médico, es una situación absolutamente médica. Lo ideológico, nosotros en el ejercicio de la medicina, lo ideológico lo tenemos que dejar de lado, definitivamente, sea ginecólogo, sea cirujano. Si yo como cirujano recibo a un asesino serial, lo tengo que atender. Si yo como, no sé, es indistinto. Nuestro rol, nuestro trabajo se basa en el cuidado de la salud de los pacientes. La parte, la calidad de persona o el juicio, eso queda para otros ámbitos, no es el nuestro. El nuestro es curar a los pacientes. Sí me sigo preguntando qué es lo que estamos haciendo por las mujeres, porque día a día la situación se sigue repitiendo, no hay nadie que detenga eso, y la justicia creo que está desviando un poquitito el objetivo de su rol tan importante en esta sociedad, y se está quedando ciertas cosas, mientras que las violaciones y el sometimiento a las mujeres sigue estando a la orden del día.